Agostina, la doctora Agostina, vamos a poner primero la jerarquía. La verdad que no entro en demasiados prolegómenos porque tenemos muy interesantes ponencias en este bloque, de manera que apelo a la destreza de los exponentes para lograr resumir en 5 minutos la riqueza que está contenida en esos temas. Vamos a seguir el orden que propuso la comisión organizadora, a excepción que les propongo que son 5 ponencias. La ponencia 4 la tratemos en quinto lugar, la quinta, en cuarto lugar, porque así logramos una armonía temática, porque las 4 primeras son de nuevo referentes a la sección cuarta. Y luego hay una especial del doctor Enrique Skiarsky, que habla, bueno, del fallecimiento del empresario individual, que es muy rica, que es muy exquisita, pero la dejemos para último momento, así cerramos en un primer bloque las 4 de sección cuarta. El primer tema es el doctor Alfredo Rovira. Doctor, lo esperamos al frente para que en 5 minutos nos haga una síntesis de su ponencia. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Ya se ha hablado en el panel anterior de cuestiones vinculadas a la sección cuarta, por lo tanto yo voy a tratar de ser más que sintético en, digamos, el introito de la cuestión medular que motivó la razón de mi ponencia. La reforma del Código Civil y Comercial de la Nación, ya explicó el doctor Camisar, y acá está el doctor Palmero también, que tuvo activa participación en el anteproyecto. Tiene más que nada inmediata reacción al hecho de la unificación del régimen de las sociedades civiles y comerciales. Hoy, como ustedes saben, ya no existen más las sociedades civiles, todas son sociedades, y acá viene la principal conclusión de toda esta cuestión. Todas son sociedades, todas son sujetos de derecho, todas son personas jurídicas. Y al decir esto, la Ley General de Sociedades, con motivo de la reforma, recibe con amplia generosidad el tratamiento de la sección cuarta, que había sido de alguna manera disminuida en el régimen de la Ley de Sociedades Mercantiles. Hoy, las sociedades de la sección cuarta no son más sociedades precarias. Si queremos, ejercen todos los derechos o pueden ejercer todos los derechos propios de un sujeto de derecho. Si queremos evitar que alguien pida la disolución, basta con estipularle un plazo de duración en el contrato. Y ya vieron ustedes que la amplia generosidad con que trata la ley a esta sección se manifiesta en algo que ya el doctor Dazo apuntó en el panel anterior, que es una manera, yo diría, ampliada del ejercicio del derecho de receso de una manera indirecta. Pero ¿cuál es el verdadero problema que había acá? Al poco tiempo de la sanción de la ley, en el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, en la Comisión de Derecho Mercantil, algunos integrantes plantearon una temática que a mí me pareció que no era relevante. ¿Estas sociedades pueden inscribirse en el registro público o no? Y en su momento dije, bueno, no hay ningún inconveniente para que se puedan inscribir. Y no percibí en ese momento la eficacia o el impacto práctico que tenía esa pregunta. Antes de llegar al deadline de las ponencias, apareció en la Inspección General de Justicia una resolución particular que trató el caso del estudio Pablo Antonio Legón, que se presentó a la Inspección General de Justicia pidiendo la rúbrica de sus libros contables como un sujeto de derecho. Y sorprendentemente la resolución de la Inspección General de Justicia no solo denegó la rúbrica de los libros, sino que en su exposición de motivos o considerandos de la resolución, hasta, yo diría, llegó a negar la posibilidad de que estas sociedades pudieran inscribirse. Entonces, mi ponencia es, número 1, estas sociedades son plenas sociedades, son sujetos de derecho. Como tal, no tienen para su existencia dependencia alguna
de la inscripción registral. Pero si lo quieren hacer, tampoco hay impedimento para que así lo hicieran. De hecho, ayer una ponencia hizo referencia, o creo que en la misma ponencia del doctor Suárez, que le dejo que abunde más en detalles, porque su ponencia excelente trata varias cuestiones vinculadas. Lo que se plantea en concreto es el efecto práctico de esta cuestión. Una sociedad de la sección cuarta es sujeto de derecho, es empresa, tiene derecho a rubricar sus libros, tiene derecho a llevar contabilidad ordenada y no hay razón alguna para que el organismo de contralor, que además no le corresponde tomar control de sociedades que no son sociedades por acciones, le impida el cumplimiento debido de la legislación. Nada más. Gracias, doctor Rovira. Cometí una omisión cuando lo presenté al doctor Rovira de señalar que su ponencia obra en el tomo 1, página 339, para quienes quieran consultarlas. Seguidamente, entonces, llamamos al doctor José Sala Mercado. Su ponencia versa sobre las sociedades de la sección cuarta, un ómnibus de largo alcance. Y obra en el tomo 2, página 411 de los libros de ponencias de este congreso. Doctor, este me parece que funciona mejor. Gracias. Lo escuchamos en sus 5 minutos. Sí. ¿Qué tal? Bueno, un poco abundando en lo que ya decía el maestro, el doctor Rovira, me da la sensación que cuando apareció la SAS descubrimos que teníamos la sección cuarta, ¿no es cierto? Es decir, cuando empezamos a hablar del contractualismo y el institucionalismo nos dimos cuenta que en la sección cuarta había contractualismo y que era un ómnibus de largo alcance, que en la sección cuarta podíamos ejercer la autonomía de la voluntad a fines insospechados, porque de hecho, en la ponencia enumera una serie de cláusulas que había enumerado en su momento Ricardo Coni Echar cuando hablábamos sobre la SAS y casi todas cuajan en la sección cuarta. Cláusulas de arrastre, de preferencia, de derechos privilegiados de algunos de los socios, derechos de veto, de participar en algunas unidades económicas, etcétera. Por supuesto, objeto plural, ¿no es cierto? Entonces, desde el punto de vista de lo que es la autonomía de la voluntad, de plantear lo que nos parezca con los límites propios. Por supuesto que no tiene la SAS, según una ponencia que presentamos ayer, del artículo 13, por ejemplo, o del artículo 18 de la Ley de Sociedades, pero el resto, en tanto se mantengan ciertos equilibrios y se respeten los principios societarios, se puede pactar. Ahora, eso es desde el punto de vista de lo que es la autonomía de la voluntad en el contrato. Pero después viene la otra cuestión, que es la posibilidad de la oponibilidad que decía recién el doctor Rovira. Y yo quiero justamente ir a ejemplos prácticos. Una sociedad que, a diferencia de lo que era el régimen anterior sancionatorio, puede ser titular de bienes registrables, por tanto, puede estar en el registro de la propiedad, Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, Registro Nacional de Obra de Derecho de Autor, Registro de Palomas Mensajeras, Registro Stupbook de Carreras, Registro de Créditos Prendarios, y cuantos más se le parezcan, no puede estar en el Registro Público de Comercio. Entonces, la verdad es que tampoco tendría que haber ningún problema en que esa sociedad se inscriba, porque si esa sociedad es persona jurídica, si esa sociedad es oponible directamente de conocimiento, ¿por qué no generamos cognoscibilidad si eso hace la seguridad jurídica? ¿Por qué no podemos tener una sociedad atípica, oponible erga omnes? ¿Cuál es el problema? Si el registro tiene que estar abierto. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a registros reservados, no registros públicos. Entonces, hagamos los registros públicos, que la gente conozca y que la gente contrate con seguridad. La sociedad de la sección cuarta tiene, salvo la cuestión de responsabilidad, que por supuesto es mancomunada, salvo las 3 excepciones que da la ley, el resto de las cuestiones no hay ningún problema en que puedan ser modificadas y sin dudas es una sociedad que es oponible erga omnes y puede ser inscripta. Sumado al 323, que recién decía el doctor Rovira, si tiene que llevar libros porque realiza actividad económica organizada, bueno, listo. Entonces, a partir de ahí se inscribe en el registro, no hay ningún problema. Tenemos la posibilidad de que en la Argentina tengamos una sociedad atípica, oponible erga omnes. Tendríamos que festejarlo, tendríamos que reconocerlo y tendríamos que utilizarlo. Por supuesto que es contra ley en la resolución de la IGJ, que recién hacía referencia el doctor, porque no hay ningún motivo en la ley para que eso pueda tener asidero. Simplemente eso. Gracias. Muchas gracias, doctor Sala Mercado. En tercer lugar, entonces, vamos a convocar una ponencia conjunta de los doctores. Perdón, doctores, ¿está bien? Muy bien. Enrique, porque veía mucho manejo contable por allí, tuve duda que fueran diplomados en ciencias económicas. Muy bien. Fantástico. Muchas gracias por la aclaración. Entonces, repito, convocamos a, no sé quién va a exponer o conjuntamente,
al doctor Enrique Schiarsky y al doctor Sergio Suárez. En tercer lugar, tratamos la ponencia capacidad de las sociedades de la sección cuarta, su capacidad para ser socias de otras sociedades y para realizar diversos negocios jurídicos. Está en el tomo 2, página 413. Muchas gracias, doctor Muñoz. Bueno, hay dos ponencias. La primera es la que me acaba de mencionar el doctor Muñoz, que hicimos junto con el doctor Schiarsky. Lo primero que quiero decir es que muchos de esos temas ya fueron tratados magníficamente por el doctor Rovira, por una coincidencia, digamos, hicimos el mismo análisis, tocamos los mismos argumentos y llegamos a las mismas conclusiones. De manera entonces que yo voy a referirme introductoriamente a la primera parte de la ponencia, que invoca la plena capacidad de las sociedades de la sección cuarta. Y igual, del mismo modo que el doctor Rovira hizo una referencia a lo que lo movilizó a escribir una resolución particular, a nosotros esta ponencia nos movilizó otra resolución particular, la cual predicó la imposibilidad de que una sociedad de la sección cuarta fuera socia de una sociedad típica, afirmando que se trataba de sociedades que adolecían de incapacidades, que no podían transformarse, fusionarse, escindirse, resolverse, incluso contradiciendo algunas de las propias normas administrativas. Bueno, sin entrar en análisis de esas cuestiones, nosotros lo que afirmamos, y vemos con beneplácito que coincidimos con los anteriores ponentes y confiamos en que esto goce de la conformidad del auditorio, en sostener que las sociedades de la sección cuarta gozan de plena capacidad. ¿Qué tenemos dentro de la sección cuarta, básicamente, sin entrar en el análisis de las distintas situaciones? Tenemos a las sociedades civiles, las viejas sociedades civiles, y lo que antes se llamaban sociedades no constituidas regularmente. Respecto de las sociedades civiles, no recuerdo que tuvieran incapacidades, eran plenamente capaces. Y respecto de las sociedades no constituidas regularmente, sí tenían, algunos llamaban personalidad precaria y limitada, otros decían no, es un problema de capacidad. El artículo 23, que dificultaba o imposibilitaba, según las opiniones, la adquisición de bienes registrales, y la circunstancia de que en cualquier momento los socios podían pedir la disolución. Esto desapareció con la reforma. De modo tal que, no habiéndose incluido ningún otro impedimento o limitación, tenemos que decir, son plenamente capaces, como lo son las personas jurídicas, malgrado que el Código Civil y Comercial, extrañamente, cuando alude, se toma el trabajo de analizar cuáles son los atributos de la personalidad, a partir del 151 no menciona la capacidad, pero no podemos sostener que las personas jurídicas tengan alguna limitación de la capacidad, y mucho menos las sociedades de la sección cuarta, por las razones que ya explicó el doctor Rovira. Bueno, dicho esto, tenemos que sostener que a partir de su plena capacidad, sumado al hecho de que ahora pueden adquirir bienes registrables sin ninguna duda, cumpliendo los requisitos del 23, no se puede sostener, me parece a mí, que no puedan ser socias de otras sociedades. Desapareció ese impedimento, que podría llegar a argumentarse la cuestión de la dificultad de adquirir bienes registrables. Y por otro lado, hay otro argumento que no tenemos tiempo de mencionar acá, pero que está tratado en la ponencia. Se argumenta de que no se pueden analizar, en el caso de la sociedad de la sección cuarta, los límites del artículo 31, porque no pueden llevar una contabilidad organizada. Nosotros ahora vamos a sostener exactamente lo contrario, pero aún si fuera así, la propia inspección admite el balance de subsanación, como ahora le dejo al doctor Schiarsky que explique con más detalle, a los fines del procedimiento de subsanación. Bien, entonces le cedo el minuto que queda al doctor Schiarsky para que hable de transformación, fusión, escisión y resolución parcial. Claro, va a compartir menos los beneficios, doctor Schiarsky, en su caso. Una aclaración que en realidad le correspondía al doctor Suárez, pero para que se entienda mejor. En realidad todo el trámite comienza por una modificación de una SRL donde quieren nombrar un administrador y el inspector actuante
verifica que en los socios aparece una sociedad de sección cuarta como socia de la SRL. Lo que a mí no me queda claro, porque no surge de la actuación, habría que ir a verla, es si esa sociedad de sección cuarta era una sociedad civil o, digamos, una sociedad de hecho. Porque tratándose de un estudio jurídico, el mismo estudio que nombró el doctor Rovira, podía haber sido una sociedad civil, porque si no, no sé cómo la hubieran constituido. En definitiva, la sociedad civil se puede, digamos, transformar. Lo admitió la propia Inspección de Justicia, figura en las normas. Hace muy poquito tiempo hubo un fallo de la Sala Contencioso Administrativa donde en un estudio contable que quiso, digamos, presentó, digamos, como continuadora, quiso, digamos, yo digo transformarse, aunque no es la palabra que usan, ¿no? Subsanarse, dice, para mí no es una subsanación, es una transformación. Bueno, en definitiva, la Cámara admitió, digamos, la Cámara Contencioso Administrativa le dijo a la AFIP, no, mira, está todo bien. También pueden fusionarse, siempre se dijo que podían fusionarse. Desde el primer artículo que yo leí sobre fusiones, que era escrito por el doctor Alegría, decía que las sociedades de hecho eran sociedades a secas y podían fusionarse siempre y cuando se disuelvan. También podrían escindirse en un momento dado. Yo pensé que podían escindirse mediante escisión total si se disolvían. Ahora con la modificación no quiero aventurar, estoy esperando a ver qué pasa. Parecería que podrían escindirse y seguir subsistiendo. Y luego, perdón, último. Bueno, y también puede haber una resolución parcial. Siempre yo pensé que podía haber una resolución parcial, aunque los antiguos, digamos, tratadistas decían que no, que las sociedades de hecho no podían. La FIP decía que no, que era una nueva sociedad si se transferían cuotas o si fallecía algún socio. Yo siempre sostuve lo contrario, pero con digamos, el nueva modificación del Código Civil ya no hay ninguna duda sobre el tema y hay, digamos, dictámenes de la FIP que incluso me citan, donde dicen que sí que se puede, digamos, puede haber resolución parcial. Ha concluido su tiempo. Muchas gracias. Gracias, doctor Schiarchi. Bueno, bis in idem para el doctor Sergio Suárez, entonces, capacidad de las sociedades de la sección cuarta para llevar contabilidad regular, rubricar sus libros e inscribirse voluntariamente en el registro público. Tomo 2, página 431. Gracias nuevamente, doctor. Bueno, esta segunda ponencia es un continuum de la anterior y tiene relación con la posición que deniega la posibilidad de que las sociedades de la sección cuarta puedan llevar una contabilidad ordenada y rubricar sus libros. Los argumentos que se han utilizado, vamos a ser breves y esquemáticos, los argumentos que se han utilizado para negar esta posibilidad parten de la hipótesis de la última parte del primer párrafo del artículo 320. Es decir, en la primera parte, el 320 del Código Civil y Comercial, me refiero, hace referencia a la obligación de todas las personas jurídicas llevar una contabilidad. Y la segunda parte dice, cualquier otra persona puede solicitar la contabilidad. Muy bien, la Inspección de Justicia sostiene que la posibilidad de llevar una contabilidad está atada a esta segunda parte, sería el caso de las personas no inscriptas, y por lo tanto no pueden llevar contabilidad porque no se inscribieron. Inscripción y contabilidad, dice, constituyen una fórmula inescindible. Este es el primer aspecto. Bueno, recién el doctor Rovira hizo alusión a las discusiones y análisis que se hicieron hace tiempo en una comisión de Derecho Comercial sobre la posibilidad de llevar una contabilidad regular y sobre la posibilidad de inscribirse de las sociedades de la sección cuarta. Con relación al primer tema y analizando un poco más en detalle lo que expresa esta posición que acabo de mencionar, lo que quiero observar es que en realidad las sociedades de la sección cuarta deben llevar contabilidad, no por la última parte del primer párrafo, sino por la primera, porque es una persona jurídica y además normalmente va a llevar una contabilidad, una actividad económica organizada. De modo que no es facultativo, es obligatorio.
La ley no excluye a ninguna persona jurídica y, por supuesto, sabemos que no todas las personas jurídicas se inscriben, por lo cual no cabe exigirle que estén inscriptas para llevar una contabilidad organizada. Ese es el primer aspecto. Pero aún si prescindiéramos de esto y la metemos en la segunda parte no dice que hay que inscribirse para llevar libros rubricados. Dice, toda persona podrá solicitar la inscripción o la rúbrica de sus libros. Es decir, que la ley en ningún momento ata la inscripción a la rúbrica de libros. A lo que se suma el 323 que dice los registros tienen que habilitar registros de quienes lleven una contabilidad o pidan la rúbrica de sus libros. De manera que acá tenemos la inscripción que están buscando, se está buscando. Cuando hablamos, pero de todas maneras quiero hacer un párrafo sobre la posibilidad de inscribir, que lo hacemos en la ponencia, de la inscripción de las sociedades de la sección cuarta. Cuando comenzamos a pensar este tema, muchos, partíamos de la base de que en ningún lado la reforma decía que quedaba excluido el artículo 7 y las sociedades de la sección cuarta podían eventualmente solicitar la inscripción. Sin embargo, pensando un poco más el tema, advertimos que las sociedades de la sección cuarta no tienen nada que ver con la inscripción del artículo 7, perdón. Sí, la inscripción del artículo 7 no tiene nada que ver con la sociedad de la sección cuarta, porque la inscripción del artículo 7 es para sociedades típicas, lo que no impide que las sociedades de la sección cuarta se puedan inscribir voluntariamente. Yo digo, como don Miguel de Unamuno, para novedad de los clásicos, toda la doctrina comercialista clásica, por los años 50, 60, sostenía, a partir de la interpretación del Código de Comercio, que los comerciantes no solo podían cabían las inscripciones del artículo 36, sino cualquier otra que quisieran realizar. ¿Por qué no vamos a permitir una matriculación voluntaria que no tenga nada que ver con el artículo 7? Fíjense que inclusive la propia Inspección de Justicia ha habilitado recientemente la inscripción de los protocolos familiares, que no tienen, por supuesto, esas inscripciones voluntarias, un carácter de oponibilidad de governance, sino simplemente facilitan la transparencia y el conocimiento de terceros. Nada más. Muchas gracias, doctor. Bueno, y entonces, gracias por el respeto del tiempo a los ponentes, venimos impecables de tiempos. Falta una ponencia y enseguida tomamos lista de las intervenciones. En último lugar, entonces, convocamos al doctor nuevamente Enrique Schiarsky para que nos hable sobre implicancias del fallecimiento del empresario unipersonal, estado de indivisión hereditaria o sociedad de hecho. Tomo 2, página 419. Bueno, antes de la sanción de la unificación del Código Civil y Comercial, había una jurisprudencia minoritaria y doctrina también que decía más o menos lo siguiente: si fallece un empresario unipersonal, que hay muchos empresarios unipersonales en actividades agropecuarias, si los herederos continúan con la actividad, se conforma una sociedad de hecho. Hubo varios dictámenes de la FIP que seguían esta tesitura y decían inclusive que esa sociedad de hecho podía regularizarse en los dictámenes anteriores a la unificación del Código Civil y Comercial o subsanarlo en los dictámenes posteriores. Pero todos los dictámenes fueron, digamos, iguales. Esto yo lo estuve viendo y ya Malagarriga decía más o menos lo mismo. Decía que, bueno, que sí, que si fallece el empresario había, digamos, una sociedad de hechos y los herederos continuaban. A mí me llamó la atención, ¿no? Y de repente, bueno, gracias al libro de Richard Muñoz, donde hacen una división muy clara sobre la diferencia entre comunidad y sociedad, que establecen de que, bueno, la indivisión hereditaria es una comunidad, no es una sociedad. Y también el tema del artículo 2363 del Código Civil y Comercial, que dio mucha claridad a la cuestión cuando dijo que la indivisión hereditaria solo cesa con la partición. No habiendo partición, sigue habiendo indivisión hereditaria que inclusive se puede extender por 10 años si el cónyuge o alguno de los herederos trabajaba en la empresa o situaciones similares.
Bueno, la cuestión es que en realidad, para mí, esta subsanación, digamos, esta sociedad, hay una diferencia entre comunidad y sociedad, y esa diferencia tiene efectos. Primero, que una comunidad no debería, con nuestra ley, poder subsanarse, aunque de lege ferenda yo lo propondría. En segundo término, el tratamiento impositivo es totalmente distinto. En una sociedad como está, digamos, dentro de la Ley General de Sociedades, el impuesto a los bienes personales lo paga la sociedad a través del impuesto a los bienes personales, acciones y participaciones. En la comunidad, cada uno de los comuneros pagan en la parte que le corresponde. En impuesto a esto no debe confundirse la indivisión hereditaria con la sucesión indivisa del impuesto a las ganancias. O sea, en la sucesión indivisa del impuesto a las ganancias y de bienes personales, es una figura creada que después yo estoy analizando, que viene del derecho romano, donde crean una figura, un sujeto que va desde el fallecimiento hasta la declaratoria de herederos. La indivisión hereditaria va, como dijimos, desde el fallecimiento hasta la partición. O sea, es más extenso el periodo que abarca. Bueno, son varias, inclusive digamos, los efectos tributarios, inclusive en materia de retenciones, en otros, que están todos, digamos, para los que le interesen, están todos puestos en la ponencia. Lo que yo sigo sosteniendo, o sea, que está mal lo que la jurisprudencia administrativa de la FIP, ¿no? Cuando dice que una vez dictada la declaratoria de herederos, si los sujetos que asumen tal carácter, si los sujetos han continuado en forma conjunta con la actividad agropecuaria que desarrollaba el causante bajo la forma de una sociedad simple, ¿no? Podían, digamos, regularizarse. Bueno, gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctor Schiarsky. Ahora sí, entonces vamos con la lista de intervenciones. Ya los teníamos en primer término al doctor Palmero, al doctor Camisar, al doctor Javier Dubois, a la doctora Soledad Richard, al doctor Fushimi, anotándose cree, al doctor Manóvil, al propio doctor Alech, pero a usted le vamos a dar el derecho de réplica, doctor. Ah, tiene pregunta para otro de las ponencias, me parece muy bien. Doctor Balonas. La doctora Calcaterra, sí. También, sí. Solares. Bien. Gracias, perdón. Cerramos allí la lista de participaciones. ¿Hay más? El doctor Sergio Ruiz. Perdón, Sergio. Ah, perdón. ¿Estamos? Muy bien. 1 minuto para cada uno de ustedes. ¿Está en primer término? Exactamente. Bueno, hola. Simplemente para coincidir totalmente con los ponentes en todas sus conclusiones y agregar 2 razones más. Una, el sistema de publicidad en la Argentina para las sociedades no es constitutivo como en el derecho francés, que hace la existencia, sino que es meramente declarativo, que hace la información. Primera regla que hay que tener en cuenta, por lo cual no es limitativa de nada. En segundo lugar, todo el sistema de la sociedad del artículo 4 se pensó sobre la base de la publicidad de facto, que ya la había pensado Vélez Sarsfield a través de distinguir que la sociedad civil se debía constituir por escritura pública. La escritura pública era una manera de publicidad de facto. Por eso nosotros pusimos en la sección 4ª que podía ser oponible al tercero en cuanto la carga de hacerle conocer la situación era de quien contrataba. Por lo tanto, si se puede lo más, se puede lo menos. Tiene toda la razón el doctor Sala Mercado en el sentido, si nosotros podemos oponerla con solo conocimiento, mucha más razón podemos informarla a través del registro, nada más. Muchas gracias, doctor Palmero. ¿Quién? El doctor Camisar, ahí al lado. Gracias. No, una simple... Más cerquita del micrófono, doctor, ahora, por favor. Sí, está bien. Una simple acotación a la ponencia presentada por Alfredo Rovira.
no solo que resulta, digamos, contrario al sentido común, a la lógica, que la IGJ se haya opuesto a la rúbrica de libros solicitada por un estudio contable, incluso fue más allá diciendo que no se podían inscribir, porque además de ilógica resulta contradictoria, porque la IGJ tiene una resolución que admite, por ejemplo, la inscripción de las simples asociaciones legisladas en el Código Civil. Entonces, claro, la vieja si permite la inscripción, inclusive motiva la inscripción de estas simples asociaciones, ¿por qué no una sociedad de la sección cuarta? Gracias, doctor Camisar. El doctor Fabián Dubois. Bueno, yo voy a apoyar y no apoyar. Voy a apoyar la ponencia de Schiarchi sobre esa distinción que tenemos que hacer entre la comunidad poshereditaria o postmortem y la sociedad de sección cuarta sería hoy. También todo lo que se refiere a la capacidad de la sección cuarta, pero creo que hay que inscribirlas, pero ¿con qué presupuestos y con qué efectos? ¿Con qué presupuestos? Le viene una sección 4 a decir, tengo un capital de $1 millón, ¿le inscribo? ¿O le pido acredíteme? O sea, ¿con qué presupuestos y con qué efectos? Y me voy a los efectos. Primer efecto, tenemos la regla del conocimiento efectivo, que no es el ficto. No me van a oponer un contrato aunque esté inscrito si es de sección cuarta. No me van a oponer un contrato de sección cuarta aunque esté inscrito, porque no tiene ese efecto la inscripción. Esta es una voluntaria. Y toda la teoría del Código de Comercio decía, la voluntaria sí, pero sin el efecto. Es una publicidad formal, llamémosle. Como el protocolo, está muy bueno lo del protocolo que habló nuestro amigo Suárez. Y luego tampoco me modifica el régimen interno. Yo sigo estando en una sociedad sección 4, sigo respondiendo mancomunadamente, sigo con los derechos y obligaciones de la sección. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Tiene la palabra la doctora Richard. Buenas tardes. ¿Cuál es el problema de no rubricar los libros? Totalmente de acuerdo con el doctor Rovira y con lo que mencionó tangencialmente después el doctor Joche Sala. ¿Cuál es el problema de no rubricar los libros de una sociedad de la sección cuarta? En Córdoba se rubrican los libros físicos de la sociedad de la sección cuarta desde siempre. No rubrican los libros digitales, pero sí los físicos, lo cual yo como escribana recomiendo fehacientemente. Es el modo de plasmar, de dotar de transparencia el desenvolvimiento de los órganos. En el caso de que se transmitan las participaciones sociales, los siguientes adquirientes pueden saber qué pasó con anterioridad y, por supuesto, es una forma también de dar, como mencionó recién acá nuestro amigo Palmero, el doctor Palmero, de dar una registración indirecta, si se quiere, a la sociedad de la sección cuarta. Desde el momento que puede ser titular de bienes registrables, inmuebles concretamente, se puede registrar en el registro público. Tenemos la matricidad en el protocolo de los escribanos y mediante las actas, necesitamos las actas para saber si se ha otorgado, cómo han autorizado el otorgamiento de ese acto, ¿sí? Espero haber sido clara mínimamente, después lo seguimos desarrollando. Muchas gracias. Gracias, doctora Richard. Tiene la palabra el señor Fujimi. Muchas gracias. En adhesión a las 4 ponencias, realmente coincido totalmente. La ley 26994 introdujo un cambio copernicano en el mundo de estas sociedades no regulares. Yo digo, pensemos antes, inscribíamos la disolución y liquidación, pero no la constitución. Una cosa rarísima. Ahora, ¿por qué no digo, ahora que son personas jurídicas, por qué no inscribirla ab inicio? La segunda cuestión, registros contables más allá del 320 del Código Civil que obliga, al ser persona jurídica, obliga a llevar contabilidad. Nuevamente, vamos al pasado. ¿Qué pasaba antes? Discusión si correspondía rendición de cuentas del administrador
por el Código de Comercio o si correspondía que se rindiera cuenta a través de estados contables. Pero estados contables no se le podía exigir porque los contratos eran inoponibles entre los socios. Motivo por el cual, habiéndose subsanado eso, es ilógico pretender que no puedan llevar registros contables y es ilógico pretender que no se puedan inscribir cuando antes podían inscribir la disolución y liquidación. Nada más. Gracias. Tiene la palabra el doctor Manovi. Muchas gracias. Apoyo todas las ponencias presentadas, en ninguna de las cuales escuché que se dijera que era oponible a terceros por el solo hecho de la inscripción. Pero la inscripción en un registro público sirve para la protección del tráfico, para que cualquiera que quiera informarse pueda informarse, a condición de que los registros funcionen y den la información, por supuesto, que es su función principal, muchas veces no cumplida. Hablo de cualquier jurisdicción que se les ocurra, no particularmente una. Por lo demás, lo que agregó el doctor Palmero es decisivo. El sistema es mérito de la Comisión Federal del año 93, tardó 20 y tantos años en ponerse en práctica, pero durante todos esos años nadie criticó el régimen que se estaba proyectando en el 93, en el 98 y luego en el 2012 y convirtióse en ley. Así que felicitaciones a todos los ponentes. Muchas gracias, doctor. Tiene la palabra el doctor Arecha. ¿Dónde está, Doc? ¿Quién sigue? El doctor Balones. Balonas. El doctor Balonas Atilera. Totalmente de acuerdo en todos los aspectos con la ponencia del doctor Suárez. Primero, no es que pueden rubricar libros, deben rubricar libros, porque lo dice claro el código. Deben los organismos procurar los modos para que rubriquen, como sabía que se hace en Córdoba, creo que Santa Fe también, alguna otra jurisdicción lo hace. Lógicamente, para rubricar hay que identificarlos, porque si no, una misma sociedad podría tener más de un ejemplar, lo que impone crear algún tipo de registro, pero casi registro de personas que llevan libros, donde incluso podrían estar personas humanas que quieren llevarlos, otros sujetos que quieran llevar libros, o separarlos, cada registro lo decidirá. También totalmente de acuerdo en cuanto a que rubricar no quiere decir inscribir. No hace falta inscribirse para rubricar. Y me había notado, más o menos trajo la mayor parte de las cosas ya Eduardo Fabier. La inscripción, sí, el que pide la inscripción sería lógico que el organismo dé los modos para inscribir. Cabe empezar a preguntarse en qué registro. Parecería ser que de los que conocemos habilitados no. A lo mejor habría que crear otro, algún registro de oponibilidad de contratos, tomar lo que dice el doctor Manovi, muchas veces queremos dejar constancia. A veces hay hasta registros privados que permiten llevarlo, que no sea el registro público. Pero lo que creo que fue lo que destacó el doctor Fabier, y lo dijo Manovi, no da oponibilidad, porque en este caso la oponibilidad de contrato tercero requiere conocimiento efectivo. Muchas gracias, doctor. Tiene la palabra el doctor Colonice. Gracias. Yo eran un par de consultas que tenía para el doctor Rovira y el doctor Sala Mercado. Sumándome un poquito a lo que dijo recién el doctor Fabier Dúa, me surgen un par de dudas en relación a qué debería controlar el organismo de Contralor. Al tener que revisar los requisitos legales y fiscales, es decir, qué es lo que va a tener que revisar de este contrato para después darle la inscripción y la registración. ¿Se escucha? ¿Qué pasa? Lo otro que quería consultar es, una vez que logró esa inscripción o esa registración, cada cambio que haga esa sociedad va a tener que también solicitar esa inscripción. ¿Qué opinan ellos? Y en base a estas dos preguntas me surge la tercera, que es, ¿cuál sería realmente el efecto? Si en realidad, conociéndolo el tercero, ya me es oponible el contrato. Entonces, no le veo cuál sería el motivo de ingresarlo y pasar por todas estas consultas que les hice. Esas son. Gracias. Muchas gracias. Doctor Ruiz, ¿usted desea participar o no levantó la mano? Me parece que lo mal nominé yo. No está entonces en la lista. Venir como interviniente. Sí, doctor.
Su turno entonces, doctor. Le arriman el micrófono, doctor. Muy breve y solamente como comentarista de otra ponencia. El doctor Suárez dijo que esta inscripción no es la inscripción del artículo 7º de la Ley de Sociedades. Y yo quiero agregarle un pequeño apéndice a ese comentario del doctor Suárez, que estoy de acuerdo, porque simplemente basta leer el artículo 7 para ver cuál es el efecto del artículo 7. El artículo 7 está vinculado con las sociedades que aspira la ley, que es que las sociedades sean típicas, que cumplan con todos los requisitos de la tipicidad, pero admite ahora, como consecuencia de la modificación de la sección cuarto, esta categoría que yo llamo clase de sociedad, las sociedades tipificadas, y estas sociedades que no están tipificadas, que nosotros en el anteproyecto le calificamos como sociedades simples, porque no cumplen con ningún requisito formal o no tienen que cumplir con ningún requisito formal para reconocer su existencia, y además, obviamente, adolecen de algún defecto que no les permite encuadrar en alguna sociedad tipificada. Pero la razón de la registración es por otra razón. Hay una discusión que se puede abrir respecto de la interpretación del artículo 320, porque el artículo 320, como bien dijo el doctor Suárez, tiene dos partes. La primera, que habla del derecho, o mejor dicho, de la obligación de rubricar libros a las personas jurídicas. Y si la sociedad simple es una persona jurídica, obviamente debe rubricar libros. Y la segunda es que la segunda parte dice cualquier persona puede solicitar inscripción y no queda claro si es una cópula o es una conjunción, una disyunción o una conjunción, cuando dice inscribirse y habilitar legajo o rubricar libros. Pero como es una discusión banal, a mí me parece que parece lógico desde un punto de vista práctico que quien pida la rúbrica de libros admita su inscripción en un legajo especial que tendría que crear el organismo registral. Gracias, doctor Rovira. Bueno, yo me había autoinscripto en la nómina de intervenciones. Una de las intervenciones me la acaba de responder el doctor Rovira, era por qué denominaba clase o categoría a esta nueva figura. Me lo acaba de responder, nos lo acaba de responder, así que renuncio a esa pregunta para que ganemos tiempo en las réplicas. Y el otro comentario era respecto de la última ponencia del doctor Schiarsky y las resoluciones de la Autoridad de Contralor. Me parece que la cuestión viene de un arrastre de la mala interpretación del artículo 28 de la Ley de Sociedades Comerciales. Y era que siempre que existía un establecimiento agropecuario industrial con herederos menores, no necesariamente se iba a constituir una sociedad para continuar la explotación. ¿De acuerdo? Era una de las posibilidades, en cuyo caso el juez de la sucesión era el que intervenía de alguna manera dictando el estatuto de esa sociedad. Pero no necesariamente eso, calculo que se evaluaba en el caso concreto, a ver si esa era la forma más adecuada para continuar con la explotación mientras duraba esta indivisión de los 10 años o hasta que el último de los herederos menores adquiriera la mayoría de edad. Bueno, damas y caballeros, vamos a las réplicas de los autores de las ponencias que han estado excelentes. Nos quedan 8 minutos para ese cometido y cumplimos con el tiempo establecido. La verdad es que creo que los comentarios han sido todos en línea con los ponentes y creo que con la observación que yo formulé me da la sensación de que no requiere más ampliación. Simplemente esta aclaración que formulé de que la sociedad de la sección cuarto es una nueva categoría o clase de sociedad que se suma a las sociedades tipificadas previstas por la ley. Nada más. Bien, algunas particularizaciones. ¿Qué se le debe pedir a una sociedad de sección cuarta que se va a inscribir? Y se le debe pedir el contrato, como en el resto de los registros de propiedad de cualquier cosa de que se trate para que se pueda inscribir. ¿Qué efecto va a tener? Oponibilidad erga omnes, como de titularidad de los bienes de los registros aquellos en los que se inscriben. Es decir, una sociedad que puede ser titular de un software de $10 millones y no se le pide la factura del desarrollador de software, ni de dónde lo sacó, ni si es titular de la idea materializada, ni el código fuente. Ahora le vamos a pedir, yo creo que una sociedad de un peso
Y acá está. Y después la responsabilidad mancomunada e ilimitada patrimonialmente de los socios. Es decir, yo en algunas cuestiones, por ejemplo, ¿y por qué esto es bueno? Por los acreedores involuntarios. El que contrata con la sociedad, la oponibilidad es directa. Acto propio, buena fe, ya lo sabemos. Entonces, en ese caso no podrá decir que no conoció. El que no contrata con la sociedad y un acreedor involuntario está el registro. Y además también para facilidad de los operadores, porque no hay que estar, no, a ver, muéstreme que tiene, no, que debe haber un acta que modificó. No, ahí está el registro. Ese es el administrador, ese representa. Ahí estamos, ahí está la buena fe y ahí está la seguridad jurídica. Gracias, doctor Sala. Bueno, como dijo el doctor Rovira, prácticamente no hubo disensos. Únicamente se marcó por algunos de los ponentes la preocupación de que esta inscripción no tuviera, digamos, una oponibilidad erga omnes. Es precisamente lo que dijimos, Eduardo, vos fuiste uno. Inclusive vos tenés un artículo sobre protocolos familiares que marca esos aspectos, que es muy interesante. Cuando saca la resolución, la IGJ, sobre los protocolos, aclaró debidamente que no se trataba de una oponibilidad erga omnes. Es lo que estamos predicando acá. Por supuesto, con relación a lo que acota y aporta el doctor Rovira, muy interesante. Bueno, la habilitación, ese registro especial puede ser inferido a partir del 323 del Código Civil y Comercial, creo yo. Ahí habla de la inscripción. Nada más. Bueno, yo me queda no más que agradecer a las intervenciones, ¿no?, por el apoyo a las ponencias. Respecto a lo que comentaba el doctor Muñoz, bueno, tengamos en cuenta, digamos, que antes de la ley 26994 había una jurisprudencia minoritaria que decía que ante el fallecimiento del causante se conformaba, cuando eran cosas, un condominio de tipo romanístico, cuando en realidad lo que se conforma es un condominio de tipo germánico, o si había actividad se conformaba una sociedad. Y hubo varios fallos en ese sentido, sin perjuicio que era una jurisprudencia minoritaria. Yo quiero citar o leer una jurisprudencia de la Cámara Comercial de la Sala B que decía: no toda hacienda de la actividad implica para sus titulares la constitución de un vínculo societario entre ellos, ya que para que el condominio se transforme en sociedad es preciso un acuerdo de voluntades con ese objeto. Acá no habría acuerdo de voluntades. Y la existencia de una finalidad de lucro, pudiendo por hipótesis mantenerse la comunidad para gozar de sus frutos y no de sus beneficios, como cuando se arrienda el fondo para percibir un alquiler o cuando dicho fondo es objeto de una comunidad no contractual, como el caso típico de la comunidad hereditaria. Y citan un libro de Carneluti, Hacienda Comerciale in Comunione, escrito en 1915. Gracias, doctor Schiarsky. Bueno, en hora, casi exactamente nos queda el último minuto. Ha sido una comisión estupenda. Gracias por la participación de todos ustedes y gracias a la joven colega Agostina Magliorati por habernos acompañado eficientemente. Gracias a todos. ¿Cuál quedó con agua?